Vemos que esta situación tan dura, tan difícil, tan incierta que hemos estado viviendo y tan peligrosa con la pandemia, está preparando el corazón de cientos y miles de personas que estarán abiertos a recibir el mensaje del Señor. Aquí estamos notando cambios en el corazón de muchas personas y eso nos bendice. Pero también a través de toda esta situación que hemos vivido, el Señor ha ido preparando el corazón de su iglesia. Porque, hermanos, tenemos que admitir, el funcionar de la iglesia en muchas partes del mundo, especialmente en el mundo occidental, ha girado en torno a un local y a los programas que tenemos organizacionales. Pero con este cierre de locales y que nos han movido el suelo, hermanos, la iglesia se ha trasladado a los hogares y cada cabeza de hogar ha sido el pastor, ha sido el maestro de la escuela dominical, ha sido el director de alabanza, ha sido el encargado y administrador de las finanzas, ha sido el director del departamento de evangelismo, el director del ministerio de ayuda y compasión, porque de nuestros hogares, hermanos, ha salido el corazón de la iglesia palpitando en pro y en beneficio, primero de la casa de los nuestros y luego de la gente que está afuera. Esa es la iglesia. Yo creo que todo esto está siendo orquestado por el Señor. Creo que el Señor ha estado preparando el escenario para algo grande. Yo quiero hablarles precisamente de eso. He estado muy inquieto con relación a el avivamiento que puede darse. Yo me he preguntado 3 preguntas. La primera, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? La segunda, ¿qué es lo que Dios está haciendo en su iglesia? Y la tercera, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Porque no es posible, y voy a hablarlo a nivel personal, que yo pueda y quiera seguir viviendo mi vida cristiana como hasta hoy. No, no es posible. Especialmente llegué a esa conclusión cuando leí lo que Leonard Ravenhill dijo después de analizar el estado de la iglesia actual. Él dijo, no tenemos verdaderos avivamientos porque hemos decidido creer que podemos vivir sin ellos. Yo cuando leí esto, se golpeó mi corazón. Sentí como una espada me atravesaba. Hermanos, yo no puedo seguir viviendo el cristianismo sin esperar, sin desear, sin contemplar, sin vislumbrar, sin tener la intencionalidad de ver un nuevo mover espiritual. Yo sinceramente no me quiero morir y pasar a la presencia del Señor sin ser protagonista de algo nuevo, algo diferente, algo que conmueva los corazones de cientos de personas, que transforme la iglesia del Señor, poniendo nuestros ojos y mirada en el Señor y nuestras rodillas en el suelo, donde nuestra boca está proclamando el mensaje del Evangelio fuera de las 4 paredes y manifestando la gloria de Dios en sanidades, en prodigios, en milagros, en las calles, hermanos, donde la sociedad es conmovida. Yo quiero eso, es que yo no nací para otra cosa más que para ver una manifestación gloriosa del Señor. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia? Y ahora dejo de hablar de mí, hablo de ti. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? O lo que Dios quiere hacer en tu vida. José Donoso Cortés, él fue emperador francés del siglo XVIII precisamente. Él dijo lo siguiente, en el pasado está la historia del futuro. Piénsalo, en el pasado está la historia del futuro. Cuando yo leí esto y leí también la conclusión de José Camilo Cela, quien dijo, hay 2 clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Yo he sido retado y yo quiero ser de los que escriben la historia, no quiero ser de los que padecen la historia por cómo la escriben otros. Yo quiero ser protagonista. Han habido 3 escrituras que han estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón. La primera de ellas está en Primera de Crónicas 12:32, que dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Al ser expertos en discernir los tiempos,
Ellos con conocimiento le decían a Israel lo que debía de hacer. La otra escritura está en Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos. Eso significa no seguir caminando, no seguir avanzando, no seguir con la inercia que llevamos. No, tenemos que detenernos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Miren, hermanos, hay senderos antiguos que nos conviene revisar, porque en esos senderos la presencia de Dios se manifestó y hay mucha verdad en ese mover del Señor del pasado que puede ser clave para nosotros hoy, en este presente, y que va a afectar nuestro futuro. Preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la tercera escritura que he hecho de esa escritura mi oración, y yo te invito a hacer de esta escritura tu oración, está en Habacuc capítulo 3 verso 2. Cierra tus ojos, te animo, cierra tus ojos, ciérralos. Yo voy a leer esta escritura y la voy a declarar. Y te quiero invitar a hacer de esta escritura tu oración también. Dice así: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Amén. Preciosa escritura. Quiero invitarte a hacer un viaje al pasado. No al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Nos vamos a ir unos 350 años atrás, un poquito más, un poquito menos. Vamos a ir a inicios del siglo XVIII, año 1730, a la Inglaterra de aquel tiempo. ¿Cómo era la sociedad? Te la describo. Era una sociedad donde había mucho vandalismo, era muy peligroso, era una sociedad de mucho contraste. El rico era muy rico y el pobre, que era la mayoría, muy pobre. Ellos vivían en unas casas de madera cubiertas con brea, muchas de ellas, lugares malolientes, porque no había alcantarillado, las aguas negras pasaban enfrente de ellos. Ellos también tenían la costumbre de que todo lo que ellos comían y les sobraba, el desperdicio, lo tiraban enfrente, en las calles, fruta, verdura, todo eso se contaminaba. Saben, la mortandad infantil era tremenda. De cada 4 niños que nacían, solamente 1 sobrevivía, 3 morían. La propia madre de Juan Wesley y de Charles Wesley, Susana, tuvo 19 hijos. De los 19, 10 sobrevivieron, 9 murieron. Era tremendo. También era una sociedad alcohólica, porque Inglaterra le cerró las fronteras a Francia en su importación de licor. Ellos comenzaron a fabricar el licor, era más barato y la sociedad se volvió alcohólica. Fíjense que de cada 5 casas, una de ellas vendía licor. Era una cantina. Tremendo. La gente era ignorante, no sabía leer, no sabía escribir, y eran muchísimos. Las cárceles eran terribles. Había una en especial, Newgate, era el nombre. Miren, los presos estaban hacinados, no había ventilación, no había baños. Era horrible. Y lo que hacían es que se había vuelto ya como costumbre de que los presos los condenaban a la horca. Eso se convirtió como, ¿qué les dijera yo?, un espectáculo para el pueblo. Y la gente iba a ver cómo la gente moría. Iban niños, mujeres. Era algo terrible. Dicen los historiadores que Inglaterra había perdido su alma. Pero también Inglaterra había perdido la voz profética. La iglesia anglicana estaba dándole la espalda al dolor, al sufrimiento, a la inmoralidad,
entre los políticos y dirigentes que se estaba dando en Inglaterra. Había perdido su voz profética, se había encerrado en las cuatro paredes. La iglesia anglicana también estaba viviendo una época de corrupción. Mucho clérigo estaba cobrando un dinero sin ir a visitar a las parroquias. Y los obispos estaban viviendo como reyes cuando muchos de los clérigos que estaban en lugares apartados estaban viviendo en la miseria. Y eso no era posible, hermanos. Era una situación muy vergonzosa. También en ese tiempo surgieron los movimientos del humanismo, el racionalismo, pero también el deísmo. Si no están un poco familiarizados con el deísmo, es la rama filosófica que dice que Dios es un Dios distante de su creación y que no se relaciona con su creación. Todas esas condiciones llevaban a Inglaterra a vivir una crisis espiritual muy fuerte. Sin embargo, el arquitecto, el planificador por excelencia, nuestro Señor, el Espíritu de Dios, estaba planificando un gran avivamiento como jamás la historia del cristianismo moderno había vivido. En medio de ese dolor, de esa decadencia espiritual, el Señor quería ser luz para el corazón de miles de personas. Así que voy a pasar a describirles qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios para preparar piezas que más adelante iban a unirse para formar un rompecabezas del más grande avivamiento de la historia moderna del cristianismo. Les comienzo entonces a hablar de la primera pieza. Es el movimiento pietista. Tiene que ver con la piedad. Este movimiento surge liderado por Augusto Franchi y también Felipe Spinner. Estos dos hombres recibieron una revelación de Dios. Era súper innovadora para aquella época. Mira, es increíble lo que el Señor les reveló a ellos. Te lo voy a decir. Que cada individuo necesitaba tener una conversión personal. Si nacían en un hogar cristiano, ellos necesitaban una conversión personal. Eso es lo que ellos recibieron de parte del Señor. Que cada una de las predicaciones desde el púlpito debía de ser relevante para la vida diaria de las personas. Que se debía de enseñar a vivir una vida cristiana práctica, de aquí y ahora. También se debía de involucrar al laico en el servicio del ministerio. Eso era algo innovador en aquel tiempo. Que se debía de discipular a los convertidos en grupos pequeños para que se rindieran cuentas mutuamente, se edificaran con sus testimonios y se ayudaran y se cuidaran mutuamente. Eso era revelador, eso no existía en aquel tiempo. También que se debía de practicar la piedad con las personas más necesitadas de la sociedad. Mira, el movimiento pietista alejó su mirada de la organización iglesia y puso su mirada afuera, en la sociedad. Comenzaron a asumir la responsabilidad de un cambio social. Los pietistas decían, si una persona creyente se convierte en discípulo, esa persona puede transformar una sociedad. Pero si esa persona que se convierte de creyente a discípulo y se le enseña y se le educa, puede cambiar una nación. Entonces ellos fundaron una universidad, precisamente para formar personas que pudieran incidir en la sociedad. Y fue la universidad que se conocía como la Universidad de Martín Lutero. A propósito, ellos creían que la salvación era por gracia, no por obras. También ellos fundaron orfanatos, colegios, un seminario para entrenar predicadores y misioneros. Ellos en poco tiempo estaban enviando personas a llevar el mensaje a otros lugares. Tenían una visión no localista, una visión más expansionista. Y eso es muy importante. Bueno,
Esto que les acabo de compartir es la base que el Señor iba a usar para el gran avivamiento. Bueno, les quiero hablar ahora mismo de otra de las piezas que el Señor estaba formando. Y les hablo de Juan Wesley. Juan Wesley, siendo joven, él tenía una inquietud por tener contacto con Dios y experiencias espirituales con Dios. Era una persona que oraba y ayunaba, pero él basaba su relación con Dios en las obras. Entonces él se esforzaba mucho y se disciplinaba mucho porque él llegaba a creer de que las obras eran lo que le iba a justificar para estar delante del Señor. Hasta que él pues se gradúa, estudió en la Universidad de Oxford, se convirtió en un teólogo, llegó a ser un sacerdote, un clérigo de la iglesia anglicana. Él hace un viaje misionero a Georgia, América, y para evangelizar a los indígenas, y estuvo ahí casi 2 años. Pero en el viaje conoció a los moravos. Estos son cristianos alemanes que vienen de ese movimiento moravo. Quiero decirles de que el líder de los moravos estudió en la Universidad de los Pietistas. Entonces los moravos tenían toda la influencia de pensamiento y doctrina de los pietistas. ¿Qué fue lo que impactó a Juan Wesley cuando iban en el barco? De que estos eran cristianos que vivían una vida muy simple pero muy profunda. Muy simple pero muy comprometida entre ellos. Muy simple pero muy edificante, porque ellos el cristianismo lo vivían en grupo. Ellos se ministraban mutuamente, ellos se rendían cuentas mutuamente, ellos se edificaban en la lectura mutuamente, oraban juntos. Era muy fuerte lo que ellos vivían. Y sobre todo no tenían temor a la muerte, porque fueron realmente conmovidos con unos embates de unas tormentas en medio del mar, y ellos no tenían temor a morir. Él sí, Juan Wesley sí tenía temor a morir, y se dio cuenta de que ellos tenían su confianza puesta en la fe en el Señor y en la gracia para la salvación. Tal fue el impacto que cuando Juan Wesley volvió de ese viaje misionero a Estados Unidos, fue a Alemania a conocer más de los pietistas. Cuando ya Juan Wesley vuelve a su Inglaterra, llega a tener una experiencia con Dios donde nace de nuevo Juan Wesley y su vida fue transformada. Quiero hablarles de las características de Juan Wesley. Miren cómo Dios forma las piezas que iban a ser más adelante lo que iba a ser la base para ese gran avivamiento. Miren, Juan Wesley era líder. Era una persona que sabía interpretar los tiempos, sabiendo con precisión lo que se debía de hacer. Él poseía la habilidad de aprovechar lo mejor de todo y de todos. También él sabía cómo organizar y cómo priorizar. Él podía ver a largo plazo, así que todo el esfuerzo que él podía hacer en el presente estaba encaminado a apuntalar los objetivos de mañana, de más adelante. Él creyó y confió en personas comunes. Líderes que me están escuchando en este momento, oigan esto. Él creyó y confió en personas comunes, pero fervorosas. Las discipuló, las entrenó, les delegó y las envió. Él fue un formador de formadores. Él escribió innumerables artículos en forma de panfleto, pero no vayan a pensar ustedes de que nada más escribía temas doctrinales. No, él denunciaba. Él se convirtió en una voz profética para la nación. Él denunciaba los abusos, denunciaba la corrupción, él denunciaba la injusticia, él denunciaba la inmoralidad que se daba en la sociedad, en las altas élites. Él era una persona que se convirtió en eso, en un vocero de Dios para la nación. Él cruzó la frontera de la iglesia. Él llegó a ver la nación como una parroquia. Ese era Juan Wesley. Y bueno, decirles que
sus experiencias como ministro no fueron muy buenas. El viaje que él hizo misionero a Georgia le fue fatal. Y su experiencia como encargado pastor de una de las parroquias que tuvo él 2 años, le fue fatal también. O sea, él estaba desanimado. Pero déjenme decirles algo. Él era un buscador de Dios. Y eso es algo muy importante. Él fue invitado para volver a la universidad a dar clases. Y su hermano Carlos Wesley, que es la otra pieza clave, estaba recibiendo clases allí. Y Carlos Wesley se convirtió en un teólogo. O sea, doctrinalmente, quiero decirles que él fue quien puso un fundamento bíblico a todo el movimiento que vino más adelante. Carlos Wesley, él componía himnos, compuso cientos de himnos, pero la letra de esos himnos era doctrina. Acuérdense que en aquel tiempo la gente no sabía leer ni escribir. Entonces la manera en la cual adoctrinaron a la gente que se iba a convertir en un cercano futuro en el avivamiento, iba a ser adoctrinada por los cantos, los himnos que Carlos, como buen teólogo, estaba impulsando, anotando, inspirado por Dios y plasmando en cada uno de esos himnos. Bueno, algo sobresaliente también de Carlos Wesley es de que él, en su época de estudiante, formó un club, el Club de los Santos. Eran jóvenes radicales para Jesucristo. Ellos en grupo leían la Biblia, oraban juntos, se comprometían a tener ayunos prolongados. Eran personas que tenían una compasión y una misericordia para la gente de afuera. Miren que ellos eran unos señoritos, ellos estudiaban en la Universidad de Oxford y ellos se iban a la cárcel, la que ya les dije, Newgate, que era terrible. Ellos se iban a predicar, a evangelizar. Ellos no se olvidaron de la gente de afuera, la gente de a pie, la gente que sufría. Eso marca una diferencia con la iglesia existente anglicana. Entonces ellos se estaban saliendo del marco del status quo. Fíjense que dentro de este mismo grupo del Club de los Santos había un hombre que se llamaba George Whitefield. George Whitefield. Este era parte del club. Miren, este era creativo. Este era una persona valiente, era una persona innovadora, era muy entusiasta. Él se graduó como teólogo también, pero no lo invitaban a predicar en las iglesias anglicanas de aquel tiempo, porque era demasiado efusivo, muy entusiasta. ¿Saben qué fue lo que él hizo? En vez de pensar que la gente del pueblo llegara a la iglesia, él llevó el mensaje de la iglesia, el evangelio, lo llevó al pueblo. Y entonces él vino y dijo, no, yo voy a reunir a las personas. Y se iba a la salida de las minas, en esas grandes explanadas, cientos de personas oyendo el evangelio. Lo hizo así en la campiña, lo hizo así en las plazas, lo hizo en fábricas. Miren, hermanos, era tremendo, era muy creativo. Su mensaje era muy entusiasta, daba esperanza, convicción de pecado, pero esperanza. Y él fue realmente el iniciador de las campañas al aire libre. Y él fue también quien generó la chispa para el gran avivamiento. Cuando él invitó a Juan Wesley y a Carlos Wesley a predicar al aire libre, pues al principio los Wesley se sentían incómodos, pero déjenme decirles, poco tiempo después estaban predicando y estaban viendo los resultados. Bueno, quiero hablarles del gran avivamiento. Todo comenzó en 1739, estando Juan Wesley, Carlos Wesley y George Whitefield una noche de Año Nuevo, estaban orando al Señor, cuando de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ay, queridos hermanos, fue algo tremendo. Dice el diario de Juan Wesley que su experiencia fue esta. Dice, alrededor de las 3 de la madrugada, mientras que estuvimos continuando en oración,
el poder de Dios descendió poderosamente sobre nosotros, hasta que muchos gritaron de profundo gozo y muchos cayeron al suelo. Tan pronto que nos recuperamos un poco del sentimiento de asombro ante la presencia de su majestad, comenzamos a decir en una sola voz: te alabamos, oh Dios, reconocemos que tú eres el Señor. ¡Wow! Dicen los historiadores que Juan Carlos Wesley y George Whitefield oraban noches enteras. Líderes, tengamos oídos para oír. Si queremos ver un cambio en nuestra vida, si queremos ver un cambio en la iglesia, si queremos ver una transformación en la sociedad, si queremos un avivamiento, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que hacer ayunos, tenemos que clamar al Señor, tenemos que buscar compasión al Señor. El Espíritu de Dios se derramó allí y ahí comenzó todo, hermanos. Ahí comenzó todo. Vino una pasión al corazón de Juan Wesley y de George Whitefield y de Carlos Wesley, hermanos, como no habían tenido nunca. Miren lo que escribió Juan Wesley con relación a la urgencia de llevar el mensaje del Señor. Haz todo el bien que puedas. Esos son obras. Por todos los medios que puedas. Estos son vehículos. De todas las maneras que puedas. Esto es diversidad de formas. En todos los sitios que puedas. En todo lugar, hermanos. En todo lugar. Fíjate en aquel tiempo, en todo lugar. No el evangelio dentro de la iglesia, no, en todo lugar. En las calles, en las plazas, en las explanadas, en los jardines, en todo lugar. A todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, a todos. Y durante todo el tiempo que puedas. Esto es un compromiso de vida. Esto fue lo que ellos recibieron en su corazón. Déjenme decirles que cuando Juan Wesley y Carlos Wesley comienzan a predicar juntamente con George Whitefield, hermanos, el mensaje comenzó a tocar a cientos de personas. Solo para que se den una idea, 50,000 personas a la semana oían el evangelio a través de ellos. 50,000 personas a la semana. Eso fue súper poderoso. Juan Wesley se sorprendió y se asustó al saber que eran muchos los que se estaban convirtiendo. Él pensaba, ¿cómo hacemos para que esta cosecha no se pierda? Y fue entonces cuando toda su experiencia con los moravos, la enseñanza de los pietistas, la experiencia del Club de los Santos comenzó a cobrar un sentido en la mente y en el corazón de Juan Wesley. Miren que los avivamientos tienen históricamente y estadísticamente poca duración. El gran avivamiento de Gales, por ejemplo, en 1904 a 1905, realmente fueron 6 meses, 100,000 personas se convirtieron. Pero después de 2 años, ¿dónde estaba la gente? Las mismas iglesias que fueron tocadas por el Espíritu del Señor, ¿dónde estaban? Parecía que no hubiese habido avivamiento. Pero este avivamiento, donde Dios combinó la enseñanza de los pietistas, la experiencia de los moravos, la búsqueda de un Juan Wesley con sus dones y capacidades, y de Carlos y de George Whitefield, y la manera en la cual ellos expresaron el mensaje del Señor, hermanos, fue un avivamiento que fue sostenible durante 50 años. Entonces lo que hizo Juan Wesley fue lo siguiente: todos los convertidos los reunía en sociedades. Eran grandes reuniones para darles palabra, ánimo, esperanza, porque ellos no encajaban en la iglesia anglicana.
Entonces los tenían en sociedades. Vale. De las sociedades surgen las bandas. Estas bandas están formadas por personas sedientas, hambrientas y que quieren profundizar más, que eran parte de las sociedades. Se forman las bandas. Se reunían en grupos homogéneos, hombres, muchos grupos de hombres, muchos grupos de mujeres. Se elegía a una persona que les presidía, nada más les coordinaba y lo que hacían era abrir sus corazones. Contaban sus problemas, sus victorias, sus testimonios, se edificaban mutuamente. Vean que aquí se está dando un cuidado y un desarrollo horizontal, no tanto vertical del líder ministrando a la gente, no, ellos mismos se ministraban. Luego de las bandas surgió un grupo de gente muy comprometida, pero muy comprometida. Ellos eran los que sostenían económicamente las sociedades. Ellos eran los que tenían reuniones especiales de oración y a quienes Juan Wesley les dedicaba un tiempo personal, les daba enseñanzas dirigidas para temas específicos. Y a estos grupos tienen otro nombre, ya se les conoce como sociedad selecta. Y de las sociedades selectas se sacaba otro grupo de personas que eran muy comprometidas. Estas personas, estas ponían la carne en el asador. Eran personas de compromiso que pagaban un precio, todos laicos, que pagaban un precio tremendo por servir al Señor. El precio era su vida, su tiempo, su pasión, su entrega, su disciplina. Hermanos, para un gran avivamiento necesitamos compromiso. Y hermanos, ustedes que son líderes, necesitamos compromiso. Pues esta gente se reunía en casas. Se les llamó clases. Eran grupos en casas. Y los líderes de las clases, que serían nuestros líderes de iglesia en el hogar, eran los que le brindaban el discipulado a la gente, los que les enseñaban a leer, los que les adoctrinaban con los cantos. Eran las personas que realmente generaban una transformación en la gente del pueblo que se había convertido. Fueron ellos, según los historiadores, las piezas claves para reeducar a Inglaterra, reespiritualizar, volver a espiritualizar a Inglaterra, acercar a Inglaterra a la moral, a la ética, a los principios. ¿Saben cuántos líderes de clase llegó a tener este movimiento? 10,000 líderes de clase. Y de los líderes de clase vino Juan Wesley y sacó a los jinetes rústicos. Eran panaderos, herreros, algún militar, pero eran predicadores itinerantes que iban a las diferentes sociedades de todo el país. Tremendo. 700. Juan Wesley equipó, preparó, discipuló y les enseñó a predicar a 700 que eran provenientes de las clases, para que fueran ellos a llevar el mensaje del Señor a todas esas sociedades. Y miren, la unción de Dios estaba ahí. Tremendo, porque Juan Wesley ya no se daba abasto. Solo para que sepan el trabajo de Juan Wesley, 50 años, 500 mensajes al año predicó Juan Wesley durante 50 años. Miren, cuando él murió, 1791, él ya había viajado 250,000 millas sobre el lomo de sus caballos. Llegó a 40,000 reuniones durante esa jornada de vida y llegó a tener entre los creyentes a convertirse en discípulos a más de 140,000 personas. Esto transformó a Inglaterra. Apreciados hermanos, necesitamos compromiso. Necesitamos creer que Dios quiere hacer algo nuevo. Yo les invito, sinceramente, a que hagamos de la oración de Habacuc 3:2 nuestra oración. No nos conformemos con el cristianismo que hasta hoy hemos vivido y experimentado. Digámosle al Señor, he oído todo
acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Te invito a cerrar tus ojos en este momento. Cierra tus ojos, por favor, y haz conmigo esta oración en alta voz. Yo no te estoy escuchando, pero tú estás ahí con tus hermanos y con tus líderes. Haz esta oración con pasión, con todo tu corazón y en alta voz. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Amén. Un abrazo, hermanos, y que Dios nos ayude.